Bienvenidos, mi nombre es Jesús Azuaje y en esta ocasión les estaré explicando un artículo denominado Manejo de un decodificador óptico en aplicación con un DSP. En la actualidad, el uso de sistemas tecnológicos, mecánicos o electrónicos para gestionar procesos y regular variables sin necesidad de intervención humana ha revolucionado la manera en la que se desarrollan las distintas etapas de producción en la industria. Esto es lo que conocemos como control automático, el cual funciona supervisando y realizando ajustes correctivos para mantener los parámetros en un nivel deseado. Este proyecto implementa un controlador proporcional integral derivativo para controlar la velocidad de un motor DC. Utiliza como sistema de medición sensores que tomarán datos de un encoder óptico y como controlador un DSP. Se realizó en un montaje sencillo para ser utilizado como instrumento de laboratorio. Finalmente, se creó una interfaz tanto en Visual Basic como en la plataforma LabVIEW para poder visualizar los datos transmitidos por el microcontrolador y simultáneamente graficarlos en tiempo real. Marco teórico. ¿Qué es un PID? Es un mecanismo de control por realimentación ampliamente utilizado en la industria. Corrige el error entre un valor medido y el valor que se quiere obtener, calculándolo y realizando una acción correctora acorde al proceso. En el algoritmo de cálculo se da en tres parámetros distintos: el proporcional, el integral y el derivativo. El valor proporcional determina la reacción del error actual. El integral genera una corrección proporcional a la integral del error. Esto nos asegura que, aplicando un esfuerzo de control suficiente, el error de seguimiento se reduce a cero. El derivativo determina la reacción al cambio del error producido. La suma de estas tres acciones es usada para ajustar el proceso mediante un elemento de control como la posición de una válvula o la energía suministrada a un calentador. Ajustando estas tres constantes en el algoritmo del control del PID, se logra un control adecuado para el proceso a realizar. La reacción del controlador puede ser descrita en términos de la respuesta del control ante un error, su esfuerzo por llegar al set point y el grado de oscilación del sistema. Tal control PID se rige por la siguiente fórmula. Y aquí podemos observar las tres componentes de un controlador PID, que son parte proporcional, acción integral y acción derivativa. El peso de la influencia que cada una de estas partes tiene en la suma final viene dado por la constante proporcional, el tiempo integral y el tiempo derivativo, respectivamente. Se pretenderá lograr que el bucle de control corrija eficazmente y en el mínimo tiempo posible los efectos de las perturbaciones. Desarrollo del trabajo. Para el correcto funcionamiento de un controlador PID que regule un proceso o sistema se necesita, al menos, un sensor que determine el estado del sistema, un controlador que genere la señal que gobierna al actuador y un actuador que modifique al sistema de manera controlada. El sensor proporciona una señal al controlador, la cual representa el punto actual en el que se encuentra el proceso o sistema. El controlador lee una señal externa que representa el valor que se desea alcanzar. Esta señal recibe el nombre de punto de referencia, la cual es de la misma naturaleza y tiene el mismo rango de valores que la señal que proporciona el sensor. El controlador resta la señal de punto actual a la señal de punto de referencia, obteniendo así la señal error, que determina en cada instante la diferencia que hay entre el valor deseado y el valor medido. La señal de error es utilizada por cada uno de los tres componentes del controlador PID
Las tres señales sumadas componen la señal de salida que el controlador va a utilizar para gobernar al actuador. La señal resultante de la suma de estas tres se llama variable manipulada y no se aplica directamente sobre el actuador, sino que debe ser transformada para ser compatible con el actuador que usemos. Para hacer posible esta compatibilidad y que a su vez la señal pueda ser entendida por un humano, hay que desarrollar una interfaz HMI que se usa para hacer más intuitivo el control del proceso. Diagrama de flujo del proyecto. Acá podemos observar cómo la salida del controlador envía una señal al actuador, provocando un cambio en el motor, lo que a su vez nos da como resultado la variable del proceso. El valor de esta variable leída por el encoder se resta con el valor del set point, generando una acción en el controlador y repitiendo el proceso con el fin de mantener estable la variable, en nuestro caso la velocidad del motor. Este proyecto consta de 7 secciones principales: la fuente, el controlador, el actuador, la planta o el motor, el encoder, la comunicación serial y la interfaz de usuario. Dentro de la fuente se utilizó un circuito integrado regulador de voltaje 7805 que acopla el voltaje de entrada del adaptador de 9 voltios, reduciéndolo a 5 voltios. El control de la variable de velocidad del motor y la función PID propiamente dicha se realiza mediante un DSPIC, específicamente un DSPIC 30F4011. El actuador está conformado por un circuito integrado L293D, encargado de darle al motor la potencia necesaria tanto para el arranque como para el cambio de giro. El LM324 recoge la señal proveniente del encoder, fijado en el eje del motor gracias a los sensores infrarrojos, filtrando la señal en un segundo de voltaje y manteniéndola estable a través del 74LS14. La comunicación serial se realiza por medio de un MAX232, conectado así el sistema a un computador, y finalmente la interfaz utilizada está conformada por una pantalla LCD y un teclado. Esquemáticos del circuito. Aquí tenemos la parte de la fuente con el 7805 y la parte del controlador con el DSPIC 30F4011. Acá podemos observar las conexiones al actuador L293D y las conexiones de los sensores ópticos que conforman el encoder. Por último tenemos la comunicación serial y la interfaz de usuario, que es una pantalla LCD 16x2. Y acá tenemos una foto del proyecto terminado y ensamblado. Resultados obtenidos. Como se puede observar, la variación de valores al cambiar el set point en las gráficas obtenidas, el sistema se presenta subamortiguado, con los valores seteados de la constante de control, pero también se puede variar este comportamiento sin inconvenientes. Las curvas obtenidas no son líneas rectas debido precisamente a las características internas del motor y a los cálculos matemáticos realizados en la fórmula. Pero esto no afecta el fin deseado, puesto que se puede mantener el control requerido. Conclusiones. El prototipo realizado cumple el objetivo principal de desarrollar un equipo de control PID de un motor DC con fines didácticos, logrando realizar diferentes mediciones intercambiando los discos del encoder de diversas formas. El control implementado brinda características especiales de funcionamiento como instrumento de laboratorio, permitiendo que equipos de bajo costo
integren una simulación de un proceso muy utilizado en la industria. El microcontrolador DSPIC utilizado en la construcción de la tarjeta de control junto con el lenguaje de programación MicroBasic facilitaron la implementación de los lazos de control necesarios para este sistema, demostrando las prestaciones de esta familia de microcontroladores con comandos sencillos y prácticos. La utilización de Visual Basic como lenguaje gráfico fue acertada debido a que es una herramienta que nos ayuda a observar el comportamiento de los circuitos a través de la conexión serial. La selección de LabVIEW como entorno gráfico de programación permite a futuros profesionales aprender una excelente herramienta que reduce tiempos en la implementación de sistemas de control. Análisis del paper. En el trabajo expuesto se aprecia cómo logran aplicar principios de la Industria 4.0 con fines didácticos, tales como la descentralización, la cual es la capacidad de los sistemas de tomar decisiones por sí mismos sin necesidad de la intervención humana, corrigiendo el proceso de manera inmediata. También se observa fácilmente que cumple con distintos niveles de la pirámide de automatización industrial, teniendo así en el nivel 0 sensores ópticos infrarrojos y como actuador el circuito integrado L293D. En el nivel 1 se encuentra el DSPIC 30F4011 realizando el control PID. Y en el nivel 2 tenemos una HMI conformada por una pantalla LCD y un teclado, además de una comunicación serial capaz de mostrar resultados gráficos de la variable de proceso en un monitor. Como recomendaciones podemos sugerir, primero, mediante la comunicación serial ya implementada, desarrollar una manera de enviar comandos al DSPIC que permitan controlar la velocidad del motor a través de una computadora. Y segundo, aplicar tecnologías inalámbricas que permitan la manipulación de la variable de control de manera remota, facilitando la supervisión de la misma.